Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos de nueva cuenta a esta segunda parte de la sesión. Estamos viendo el tema de inicio, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hemos llegado justamente hasta el punto en donde literalmente las alianzas finalmente combatieron al ejército alemán nazi y lograron pues prácticamente su retirada. Sin embargo, todavía persiste en la guerra Japón y Estados Unidos. Recordemos un poquito sobre por qué es que se genera también esta rivalidad. Recordemos que entre 1938 Japón ocupa las islas del Océano Pacífico y algunos territorios de Asia, sobre las cuales obviamente tenía interés Estados Unidos porque eran también parte de su corredor comercial, pero al mismo tiempo Japón buscaba que fueran un nuevo corredor comercial en donde su influencia obviamente determinara la forma de comercio. Estos territorios fueron Birmania, las Indias holandesas, Guam, Hong Kong, en el caso de China, Indochina y las Filipinas. Los Estados Unidos estaban molestos y es justamente que en 1941 Japón bombardea el territorio de Pearl Harbor en Hawái, Estados Unidos, generando que en ese momento se despliegue todo un escuadrón que comience la batalla fáctica prácticamente en el territorio contra Japón. Recordemos que para este momento, ya en 1941, se integra a la guerra Estados Unidos y que con la alianza con Rusia y Gran Bretaña logran ya en 1943, logran la retirada a Alemania con la última batalla en Stalingrado y finalmente también logran la liberación de Francia con las llamadas tropas del ejército anglosajón, angloamericano, perdón, y también, bueno, Rusia logra por ahí la liberación de algunos países como son eh, Polonia, pero además, ayudado por Rumania y Bulgaria, liberan también Albania y Yugoslavia. Sin embargo, para abril de 1945, los ejércitos angloamericano y soviético entran triunfales a la capital alemana. Hitler se había suicidado con su familia y Alemania se rindió por completo hasta el 8 de mayo de 1945. Pero la batalla entre Estados Unidos y Japón continúa, puesto que Japón se negaba a rendirse. Estados Unidos decide utilizar entonces su más nuevo descubrimiento nuclear en contra de Japón. Y el 6 de agosto de 1945, el bombardero B-29 de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanza la primera bomba atómica sobre la ciudad industrial de Hiroshima y genera pues prácticamente con ello, digamos que un aproximado de 170,000 personas que mueren justamente tras el impacto en esta región industrial. Esperando obviamente la rendición, la cual no se hizo sonar, finalmente detonan la segunda bomba en la región de Nagasaki, donde murieron cerca de 1,300, 13,500 personas y donde, bueno, finalmente Japón se rinde el 2 de septiembre de 1945. Con la rendición de Japón y tras haber arrojado la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, pues prácticamente la guerra se termina. Pero hablamos que durante este periodo Alemania deja de ser entonces una nación independiente. Los aliados se dividen Alemania por zonas de ocupación. Durante 6 años prácticamente de batallas murieron al menos 70 millones de seres humanos entre bajas en combate, víctimas de hambrunas provocadas por el cierre de actividades económicas y de la destrucción de la agricultura, pero también con los continuos bombardeos de guerra, algunos por problemas de salud, además la gente que murió en el genocidio nazi, la gente que murió en el genocidio nuclear y obviamente las muertes constantes por radioactividad posteriormente a la fecha de impacto de la bomba atómica. Se gastaron en total para esta guerra un aproximado de 200 millones de dólares y Estados Unidos finalmente tuvo una ganancia de casi 1,442,000, de 1,140,000
no, de 142.000 millones de libras esterlinas, 142.000 millones de libras esterlinas, una ganancia brutal. Para mantener la paz, además, después del término de la guerra, se creó la Organización de las Naciones Unidas en 1945, con la firma de 51 países, estipulando en la Carta de las Naciones el derecho a que, a partir de entonces, cada nación es libre para decidir su forma de gobierno, y al mismo tiempo crearon la llamada Proclamación de los Derechos de todo ser humano, sin importar raza, sexo, nacionalidad, religión. Es decir, en este proceso, literalmente nadie ganó. Como en toda guerra, ninguno ganó. Mientras algunos pelearon por su libertad, otros intentaron afanosamente alcanzar el poder en manos de un tirano, y pues básicamente eh, Alemania quedó dividida y quedó destruida. Sin embargo, bueno, ese es otro tema, pero Alemania se logró levantar con una nueva forma y una nueva política y una nueva visión, y hoy también es una potencia. Sin embargo, Estados Unidos acaparó la mayor parte del comercio, y parte de esta situación generó obviamente la prosperidad en todo el territorio occidental, permitiendo que además países de los países aliados pudieran recuperarse y lograr una estabilidad económica. Pues bien, así es como termina la Primera Guerra Mundial, no sin antes eh, comentarles que es importante que hagamos el análisis también de manera interna, qué es lo que propició a nivel de política del nacionalsocialismo al interior de estas regiones que fueron invadidas, como son los campos de concentración, como es el genocidio masivo y el exterminio de los judíos. Es importante que analicemos estos temas, pero esto lo haremos en una siguiente emisión. Mientras tanto, nos vemos y hasta la próxima.